Jubilados. El gobierno vetó la ley jubilatoria en su totalidad. ¿Qué va a pasar con los jubilados? Bien, estamos con Tamara Besares. Tamara, ¿qué va a pasar con los jubilados? Esto es lo que sucedió el viernes. Milei vetó la ley jubilatoria en su totalidad. Ahora es la que debe resolver, es el Congreso. Lo que debe resolver el Congreso es efectivamente si acepta ese veto o no lo acepta. Tamara, ¿qué va a pasar con los jubilados? ¿Cuánto van a cobrar los jubilados ahora? Ahí vamos, que no se te escucha. Ahora, a ver. No, no se te escucha. Ahora sí, dale. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Efectivamente, el sábado trascendió la noticia de que el veto va a ser total y que este proyecto de ley aprobado el 26 de agosto no va a tener lugar, al menos en esta primera etapa, ¿no? Porque hay trascendidos de que hay un punto de ese proyecto que es la recomposición del 7,2%, los 8 puntos que en su momento María Eugenia Vidal había hablado en el Congreso de pagarlo en 12 cuotas, que se incorporaría en un proyecto de ley que presentaría el PRO. Así que en esta instancia los jubilados tendrían un veto total, un septiembre muy difícil porque aún no tenemos confirmación de bono y tenemos una jubilación mínima de 234.000 pesos. O sea, Tamara, lo que sí se sabe es que el jubilado hasta ahora sin el bono y la jubilada va a cobrar 237.000. 234.540, si querés que seamos exactos, Carlos. Sí. Ese es el haber mínimo. Bien, ahora, lo más seguro es que el bono aparezca, ¿o no? Sí, se vuelve a hablar de un bono de 70.000 pesos y que la recomposición de ese bono congelado en marzo recién se vería en octubre. En octubre se habla también de que va a haber un proyecto de ley, como te decía, de recomposición de haberes y a su vez también una mejora en el bono. Bien. Pero tenés las fuerzas de la oposición, Unión por la Patria, que quiere insistir con las 2/3 partes en el Congreso, en la Cámara de Origen, diputados, y por otro lado este miércoles nuevamente movilización de jubilados en las calles. Bien, este miércoles otra movilización. Llevan muchas movilizaciones, los jubilados y las jubiladas lo hacen todos los miércoles. La diferencia es que este miércoles ya anunciaron varios sectores que van a acompañar a los jubilados. Fede, ¿cuáles son los sectores que van a acompañar a los jubilados el próximo miércoles para tratar de frenar lo que es el veto? O sea, que tanto los diputados como los senadores tengan el 2/3% para poder votar y efectivamente que se haga ley. Se habla de muchos actores, el sindicalismo por un lado, que bueno, algunos criticaban el papel del sindicalismo en la última marcha, que bueno, sufrieron represión los jubilados, también los diputados y algunos senadores de Unión por la Patria. No se descarta también el radicalismo, referente del radicalismo, que también apoyen la marcha y como siempre la izquierda ahí apoyando a los jubilados. Pero bueno, como decíamos, va a ser bastante más importante esta marcha del miércoles en comparación a la del miércoles pasado. Bien, Tamara, por ejemplo, si sale lo que piden los diputados y los senadores como hasta ahora, ¿a cuánto se va la jubilación? Bueno, si saldría, habría que hacer cuentas cuando efectivamente este proyecto se efectivice, ¿no? Para efectivizarse tiene que tener aprobación de diputados por 2/3 partes, aprobación de senadores por 2/3 partes y con eso tiene que publicarse en el boletín oficial, independientemente quiera o no el presidente. Ahora, te cuento cuánto sería y te digo algo más. Sí. La mejora sería en 16.000 pesos, el haber mínimo. Bien. Pero hay algo que va a quedar supeditado al Poder Ejecutivo, que es la reglamentación de esto. Entonces, hay que ver cómo sigue esta batalla, porque por más que el Congreso insista con este proceso de insistencia o como lo quieran llamar, después también hay que ver cómo se reglamenta, si en algún momento el Poder Ejecutivo la reglamenta. Ahora, Tamara, si sale lo que quiere el gobierno, ¿cuánto va a cobrar el jubilado? Mirá, si se hubiese dado todo como quería el Congreso, el jubilado de la misma iba a estar cobrando 251.000 pesos, ¿sí? Porque lo que se trataba de hacer es mejorar el 7,2% ese ingreso. El resto de las jubilaciones también iban a tener una mejora del 7,2%. Y después, ningún haber iba a estar por debajo de los 317.000 pesos.
Es decir, que una PUAN o una PNC iba a quedar en este importe base de 317.000 pesos que tiene que ver con las canastas alimentarias y que a su vez solo era para aquellas personas que percibían un solo ingreso. Bien, Hugo, ¿cuál es el mínimo para no ser pobre en la Argentina? ¿Cuál es el salario mínimo para no ser pobre y ser de clase media? ¿Estamos alrededor de 1 millón, puede ser? Tenés que estar arriba del $1.000.000. Para integrar la clase media en la Argentina tenés que estar hablando para una familia tipo de 4 integrantes arriba del $1.000.000. Estos son los estudios que se relevan en los últimos días, estudios privados incluso. Lo cierto es que estos son salarios, lo que mencionaban hace un momento, definitivamente 234.000 pesos, la jubilación mínima, aún llevándola con un aumento en estas proporciones, son salarios o son jubilaciones de hambre. Bien. Realmente hay que decir que para un hogar de 2 o 3 personas que cobren una jubilación mínima, realmente son salarios que no permiten la subsistencia. Para la clase media, arriba del $1.000.000. Pero estas jubilaciones son jubilaciones que no permiten la subsistencia de un hogar de 2 o 3 personas. Bien, Tamara, cuántos jubilados cobran más de $1 millón? ¿Se sabe? Ahora voy, dame un segundo, porque Lucas quería agregar algo. Lucas, ¿qué pasa con el tema de la canasta básica también, no? No, aparte de lo de la canasta básica, estamos ante un gobierno que se preocupa mucho por la opinión pública y un estudio de Roberto Bachman en la consultora CEOP mostró que un 66% de los ciudadanos está en contra del rechazo, del veto al proyecto de ley, a esta ley que sería, por lo menos, representaría una recomposición salarial para los jubilados. O sea, el 66% de los ciudadanos está en contra de este veto. Ojo, hubo una marcha la semana pasada en la cual fueron reprimidos salvajemente jubilados. Todos tenemos un abuelo, un tío, un padre que realmente no llega a fin de mes y no merece ser reprimido de esa manera. Y este miércoles otra. Tamara, ¿cuántas personas, cuántos jubilados o jubiladas cobran más de $1 millón? Muy pocos. La máxima hoy está en 1.578.000 pesos. El 80% de los jubilados, que son casi 9 millones, 8 millones y medio, están cobrando la mínima. Después hay un 20% adicional, un poco menos, que son los saberes medios. Casi nadie cobra 1.578.000. No tengo estadística exacta, pero o sea, Tamara, ¿podemos decir que alrededor de 8 millones de jubilados y jubiladas cobran menos de $1 millón? Sí, pero además la canasta básica no es parámetro para los jubilados. Hay una canasta del adulto mayor que la publica en 2 oportunidades al año la Defensoría de la Tercera Edad y que lleva casi por los 900.000 pesos. Porque obviamente los jubilados tienen otras necesidades. Y sumale lo que está pasando ahora con el PAMI, ¿no? Los 44 medicamentos que se dieron de baja y que todos los jubilados tienen que salir a hacer un trámite de un subsidio para tener la cobertura del 100%. Ahora, Tamara, el tema pasa de 8 millones de jubilados y jubiladas, el 80% está por abajo de lo que es la clase media. Es pobre. Esto es pobre. Hay consultas para vos, Tamara, con respecto, Vázquez, usted quería decir algo con respecto a esto, que tiene que ver con el tema de cuánto cobra un jubilado. Para ratificar los dichos de la abogada, es así, la canasta básica de un jubilado, de un viejo, es mucho más onerosa, mucho más cara que la de un joven. Tenés que agregarle el componente medicamentos. Claro. Todo lo que tiene que ver con tratamientos y medicamentos, muchos cubiertos y muchos no cubiertos. Bien, ahora, Tamara, hay mensajes que son para vos, que tiene que ver con esto. Jorge, hay mensajes para Tamara, para saber qué es lo que van a cobrar y cuándo lo van a cobrar. Ahí voy, Jorge. Sí, Jorge. Sí, Carlito, buenas tardes, doctora. Se pueden comunicar al 11 34 15 14 34 y tenemos los primeros mensajes. Le voy a leer el primero. Oscar dice: hola, me llamo Oscar, me quise jubilar con 64 años, pero dice el ANSES que no puedo porque me faltan 4 meses y unos días. ¿Qué hago? Esa es la pregunta de Oscar. Bien, ¿qué hace, Tamara? Bueno, Oscar, tenés que aprovechar antes de marzo de 2025, porque no solamente los jubilados están teniendo un veto sobre una nueva ley de movilidad jubilatoria, no solamente se le están recortando medicamentos, sino que además se está terminando la moratoria. La moratoria llega hasta el 14 de marzo de 2025. Entonces, lo que tenés que hacer es sacar un turno en ANSES y tratar de comprar esos años que te faltan, ¿no? En realidad te faltan meses. Cada mes vale 22.000 pesos.
En este caso tendrías que pagar unos 100.000 pesos para poder dejar listo tu trámite jubilatorio. Bien, no es Pablo, nada. sí. No, yo le iba a dar una consulta a la doctora Tamara, pero es personal. Tengo a mi mamá que es jubilada. Ella cobró el mínimo, cobró 288.000 pesos. Y tiene de esta manera, porque los jubilados tienen que saber qué es lo que cobra. Prestación básica universal, 103.000. Y prestación compensatoria, 106.000. En total, con los 70.000, ella cobró en mano 288. ¿Qué va a cobrar ahora? Mi mamá me pregunta, ¿qué va a cobrar ahora, en este mes, en septiembre? Tamara. Bueno, a ver, este mes estamos bastante más complicados porque la decisión del bono se está postergando y no sabemos si va a ser con el calendario oficial. Estamos con una jubilación publicada ya en el boletín oficial. El importe son 234.540 pesos. Puede cobrar menos entonces. Claro, pero a eso lo van a empezar a cobrar ya el 9, ya está el calendario andando y no sabemos si van a recibir otra vez un pago en 2 veces porque no llegamos con la publicación en el boletín oficial del bono. Mañana, ustedes que son hombres de derecho, levántense tempranito, a las 12 de la noche se va a publicar no solamente el veto presidencial, sino que se va a publicar el bono. Tiene fecha 27 del 9 mi mamá para cobrar la jubilación. Pero 27 ya lo de liquidan todo septiembre. junto. Claro, pero lo hacen todos juntos, me parece, Tamara. Ahí voy, Vero, lo hacen todos juntos. Pero igual no pueden estar cobrando un 27 del Mi mamá, mes. acá mirá, si lo querés te lo muestro, 27 de noviembre tiene mi mamá del cobro. Igualmente hay un bono que supuestamente aumentaría y se iría a 80.000 pesos. ¿Qué tenés idea de eso? No, a ver, es lo que estaba contando hace un ratito. Eso no va a ser para este mes. Se especuló. Pero está previsto, ¿no es cierto? Claro, a ver, se está especulando con el aumento del bono porque el bono se congeló en marzo. A la fecha hemos tenido distintas versiones, que se va a aumentar a 80, que se va a aumentar a 100, que se va a pagar en 2 veces porque no llegan con el calendario oficial, que los 100.000 pesos llegarían en octubre y este mes volveríamos a 70.000. Todo esto se va a saber mañana por la mañana bien tempranito, porque se va a publicar en el boletín oficial esto que les estoy contando. Bien, hay más preguntas. Jorge tiene más preguntas para la doctora Tamara Besares. Jorge. Exactamente, doctora. Mire, buenos días, soy Silvia, fui al ANSES, tengo 27 años de aporte, por 3 meses no me puedo jubilar, casi 10 años de potenciar trabajo, ahora cobro por adulto mayor. ¿Puedo ingresar a alguna moratoria? Silvia, gracias, soy de Argentina, dice. Bueno, Silvia, aclara que es argentina por el tema de las restricciones a los migrantes respecto de los años para poder jubilarse. El potenciar trabajo no te genera años de aporte, es una nueva forma de precarización del trabajo avalada por el Estado. Muchas veces hemos manifestado que la gente del potenciar trabajo trabaja y no cobra acorde a eso, está en una suma de 78.000 pesos. La única opción que tenés es comprar lo que te falta. Calculo que no tenés el dinero, así que vas a tener que esperar hasta los 65 años y acceder a una PUAM. Bien, ahora, Tamara, lo cierto es que el jubilado hasta ahora solamente va a cobrar el salario, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, y no el bono. Hasta hoy. Y por ahora no tenemos bono confirmado. Sabemos que se está estudiando. El presidente lo que dijo es, lo estamos analizando. El vocero presidencial dijo lo mismo. Nos tenemos que ceñir a las palabras del presidente, que también desde un momento dijo que iba a haber un veto total y a nosotros nos parecía extraño porque había algunos puntos en común respecto a este proyecto que se discutía en el Congreso con La Libertad Avanza. Bien. Fede, ¿el gobierno está analizando el tema de sacar el bono de 70.000 o no? Por ahora no, por ahora no. Lo que sí circuló en la semana hablando de bono, que justamente, como bien decía Tamara Besares, sea mayor a partir del próximo mes por el tema del veto a la movilidad jubilatoria. Movilidad jubilatoria que hay que ver lo que pasa en el Congreso, Carlos, porque hay ciertos sectores como López Murphy, en Hacemos Coalición Federal, que dijo, si la ley se veta, como obviamente ya se confirmó, totalmente, el Congreso va a dar vuelta ese veto, ¿sí? Bien. Porque atención lo que pasa con los sectores dialoguistas con el gobierno. Bien, Lucas, esto quiere decir que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, los dos se plantaron, dijeron, ¿es esto o no es? Sí, el tema es que ahora Milei está negociando con el PRO y al parecer tendría para diputados 88 votos que no le alcanzarían para frenar esta insistencia. ¿Por qué? Porque también hay diferencias entre los gobernadores y también internas dentro de la Unión Cívica Radical.
Es decir, no todo está dicho, pero si se consiguen los 2/3 de la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, pasa al Senado, se consiguen los 2/3, como decía la doctora Tamara, no va a poder vetar nuevamente este tema. Y en relación a los recortes en medicamentos, el otro día escuchaba al doctor Sin, que decía, justificaba los recortes en medicamentos porque en teoría los familiares de los jubilados... Perdóname porque me estaba llamando Jorge, que tiene... Ahora vamos con eso, ahora vamos con esa situación. Jorge, hay un mensaje para la doctora Tamara Besares, dale. Exactamente, siguen cayendo mensajes al 11 34 15 14 34. Presta atención, soy de Buenos Aires, mi nombre es Adriana López. Cuando parecía que era el fin de la moratoria, conseguí turno en ANSES y firmé la 27705, pero es imposible pagar todo lo que adeudo. Tengo 56 años, 3 años de aporte y pago monotributo social actualmente. ¿Hay posibilidad de pagar algunos años con otra moratoria o ya es imposible? Desde ya, muchas gracias, doctora. Doctora. Bueno, a ver, hay otra moratoria vigente que es la 27746, es hasta 1993 para poder comprar aportes. Pero bueno, vos tuviste una consulta en ANSES y por algo terminaste en la 27705, que es mucho más cara, cada mes sale 22.000 pesos, un año está en casi 2.800.000 pesos y los 30 años en 8 millones de pesos. Lo único que puedes hacer es ir adelantando las UCAP, que son las unidades de cancelación, para llegar a marzo de 2025 en la mejor condición posible y que te quede muy poco para pagar. Esa es la única opción que te queda. Bien, ahora Tamara, a partir del año que viene no se va a poder comprar más la jubilación. Hay que ver qué pasa, ¿no? La norma tiene prevista la prórroga por 2 años más, o bien alguna solución alternativa. Recuerden que en la ley bases había una figura parecida que era el retiro proporcional, en donde se tenían en cuenta las personas que habían aportado ciertos años para que pudiesen mejorar su condición, ¿no? Y comprar o jubilarse con una mejor jubilación que no sea una PUAN. El tema es las mujeres. Las mujeres tienen que esperar para una PUAN hasta los 65 años de edad. Las mujeres tienen un bache de los 60 a los 65 años que van a estar absolutamente desprotegidas con un mercado laboral que no está generando incorporaciones nuevas. Bien, bien. Ahora sí vemos el tema de la moratoria. En realidad, los 22.000 pesos no sería un plan demasiado caro en relación a los aportes que se fueron realizando durante un montón de tiempo, la gente que fue aportando y la gente que tenía trabajo. O sea, me parece que ese plan no sería realmente caro. Lo que pasa, Vero, que me cuesta mucho poner en relación lo que una persona tiene que poner de su bolsillo por la evasión fiscal de sus empleadores a lo que aportaron aquellos en actividad, ¿no? En este momento tenemos que pensar también en la función del sistema previsional, que también tiene una función social. Entonces, entender el sistema previsional solo desde el Excel y los números finos deja fuera un montón de gente. Deja fuera 9 de cada 10 mujeres que en 2025 no acceden más a las jubilaciones. Claro. Piensen en ustedes, piensen en las hermanas, Claro, en las madres. se supone que se sacarían a partir de marzo, pero todavía no hay nada en concreto, ¿no? Ahora, fijémonos lo que es la realidad. Recién estábamos hablando con Jessica, está en Constitución. Jessy, estás en Constitución. Y María Luján está en una feria. Y estamos con Tamara en los jubilados. Tres sectores que para muchos son los sectores más castigados. El laburante, el que tiene que ir todos los días y tiene que tomar 3 colectivos o 3 transportes, como decía recién el economista Hugo Vázquez. Tamara, que habla del tema de los jubilados. Prácticamente el 80% de jubilados está bajo la línea de la clase media. Son pobres. Ese porcentaje es pobre. Y lo que decía Luján, adiós al beneficio de Red Sube. Ya voy con vos, Tamara, un segundo. El bondi se va a 1.400. Jessy, estamos en Constitución. La otra realidad de lo que sucede en la Argentina. Tuyo. Sí, así es. Estamos aquí en Constitución para hablar con la gente que viaja, mejor dicho, en tren, por lo menos acá, y hablar también para saber cómo hace para combinar con los colectivos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Una sola preguntita, una sola. Bueno, está bien, gracias. Hola, señor, buenas tardes, ¿cómo le va? Preguntarle. Bien, todo muy bien. Van a sacar el beneficio de la Red Sube. ¿Qué piensa al respecto? Pienso que es un desastre, va a ser. Hay mucha gente que depende del beneficio y
no llega a fin de mes. Si el beneficio se saca, vos imaginate que mucha gente viaja 3 veces por día y a veces 4. Y de vuelta se suma más los gastos fijos que tenés en tu casa, luz, gas. ¿Usted dónde vive? En Lanús. ¿Viaja mucho de semana? Yo, para llegar a mi trabajo tomo 4 colectivos. 4. No sé a cuánto se va, creo que se va a 700. Sí, Depende. Dependiendo de lo que bueno. Y son 1.400, 2.800, 5.600. Complicado. A eso le sumás el almuerzo, le sumás después los gastos que tenés fijos todos los días. Es un tema, ¿viste? En general, la gente no tiene el sueldo para llegar a fin de mes con los gastos fijos. Se le suma el viático que sube, si no es beneficio, va a ser un caos esto. La verdad que es bastante complicado. ¿Por qué no se bajan ellos los sueldos que cobran 9 millones por mes? Para que cobran 9 millones por mes no le es nada. Pero para que el laburante es mucha plata. Gracias, señor. Muy amable. Por favor, gracias. Jessy, fíjate lo que te estaba contando esta persona. Para ir a laburar necesita alrededor de 5.500 pesos por día. Por día, 5 lucas y media para ir a laburar. Un jubilado o una jubilada cobra de mínimo, ¿sí?, 235.000 pesos. O sea, esta es la realidad que se está viviendo en el país ahora. Fede, con respecto a lo que vos decías recién, ¿cuánto cobra un diputado y cuánto cobra un senador? Un senador cobra hoy 7.200.000 pesos en bruto. ¿sí? Sí. Y un diputado cobra alrededor de 2.200.000 pesos. Muy alejado lo que cobra un senador a lo que cobra un jubilado, ¿no? Si hacemos cálculos, serían 35.000 jubilaciones mínimas. Bien, o sea que un sueldo, estamos hablando de 35.000 jubilaciones mínimas, un sueldo de un senador. Exacto, Eso sí. Bien. Esto sin el aumento que después... Y 1.400 lo que vos tenés ahí, el boleto sin subsidio. Para una persona vaya a laburar y gane alrededor 400.000 pesos es, más o menos el salario hoy, promedio. El promedio el promedio está, el RIPTE, el formal del sector público registrado está en los 900.000 pesos. Lo que pasa es que gran parte de la población está en negro y no accede a ese salario promedio registrado, está entre los 400 y los 600.000 pesos el salario promedio en Argentina, tomando también lo no registrado, que es mucha población que está en la informalidad. Ahora, Carlos, yo quiero serte absolutamente franco. Mi impresión es que a partir del lunes, con esta medida que tomó el Gobierno Nacional, esta quita de subsidios para el segundo y el tercer colectivo, para aquellas personas que fundamentalmente vienen de provincia a trabajar a la ciudad y vuelven a sus hogares a la noche, es que van a bajar a mucha gente del colectivo, van a bajar a muchos usuarios del transporte público porque no les van a dar las cuentas a las personas entre su salario y lo que van a tener que afrontar a partir del lunes, no dentro de un mes o dentro de un año. Mañana les aumenta solo por pagar la tarifa plena en la segunda y tercera opción de colectivo, solo por eso les aumenta muy fuerte, más del 50%, lo que pagan a partir de mañana para ir a trabajar. Con lo cual, ojo con esto, mucha gente puede poner en riesgo el transporte a sus trabajos. Pone en riesgo el trabajo, ahí voy, Lucas. Jorge, hay más mensajes para la doctora Tamara Besares. Exactamente, presta atención, cumplo 65 en diciembre del 2025, tengo 8 años de aportes. Como autónomo, ¿qué tengo que hacer para poder jubilarme? Nos pregunta esta televidente. Tamara. No se te está escuchando, Tami. Ahí vamos, no se te está escuchando. Ahora vamos, es lo que tiene que ver con lo que decía esta persona, Jorge, que necesita jubilarse, es autónomo. Claro, reitero la pregunta para que nos vuelva a escuchar la doctora. Cumple 65 años esta televidente en diciembre del año que viene. Tiene 8 años de aporte como autónomo. Lo que pregunta es, ¿qué tiene que hacer o cómo tiene que hacer para poder jubilarse? Bueno, tiene que aprovechar la moratoria vigente. ¿Por qué? Porque cuando yo insisto con la moratoria vigente que termina en marzo de 2025, siempre les recuerdo que hay 2 partes de esta moratoria. Las personas que tienen 10 años antes de la edad jubilatoria, como es este señor, que si bien le falta poco para los 65, está dentro de los 10 años antes. En el caso de los varones es de los 55 a los 64 años de edad. Podés comprar los aportes que te faltan. Te están faltando casi 20 años, serían 5.500.000 pesos. Lo que hay que hacer es un turno en ANSES
y pagarlo. Si no tenés el dinero a los 65 años, lamentablemente con 8 años adentro, tenés que caer en una PUAN. Yo digo caer en una PUAN porque los montos son terribles, 187.000 pesos en el mes de septiembre, por ejemplo. O sea, Tamara, aquella persona que el año que viene, por ejemplo, no tenga los 30 años de aporte, ¿va a, como decís vos, caer en una PUAN? Sí, claro. A ver, eso es lo injusto de la PUAN, porque la PUAN es la salida que se inventó durante el gobierno de Macri. Era una especie de, bueno, no tenemos moratoria, pero la gente que llega a los 65 años de edad le permitimos poder acceder al sistema con un 80% del haber inicial. ¿Qué pasa? Que vos tenés 25 años de aporte, te faltaron 5 y terminás cobrando estos 187.000 pesos que te digo. No hay otra opción. Es esa opción la que queda sin moratoria vigente. Bien, Lucas, el proyecto del gobierno de Javier Milei también es incorporar de a poco el tema de la jubilación privada, que existe todavía, pero ¿es darle empuje a eso? El tema es que esta es una historia que ya vivimos, sería un déjà vu. En la década del 90 estaba el tema en todos los medios de la jubilación privada de las AFJP, que terminó siendo una gran estafa, que se quedaron con el dinero los bancos. Fue una estafa, ¿por qué? Porque los usuarios pagaban unas comisiones elevadísimas, sí, que en teoría les iba a garantizar un futuro extraordinario. Me acuerdo de las publicidades cuando era chico, que eran los jubilados corriendo por el campo, felices, y no pasó eso. Se tuvo que hacer cargo del Estado, estatizar las jubilaciones, y es el único que puede garantizar las jubilaciones y el futuro de los jubilados, más allá de que hoy en día son miserables, ¿no? Pero todos sabemos que los privados y los bancos sí, lo utilizan para la timba ese dinero, no es que queda guardado para los jubilados. Bien, Pablo. Sí, a la doctora Tamara quería hacer una consulta, otra consulta personal. Mi tía, que está mirando ahí desde Villaguay, Entre Ríos, que sí, ella tiene 61 años y es viuda, no tiene nada, no tiene una jubilación. ¿Cómo haría? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, a ver, está también dentro de los 10 años, tiene que sacar un turno en ANSES y ver si puede adelantar estos aportes que le están faltando. En el caso de las mujeres tenemos que tener en cuenta que los hijos cuentan, ¿no? Por cada hijo es un año de aporte. En el caso de hijos adoptivos o en situación de discapacidad se cuentan 2 años, y si alguno de esos hijos cobró lo que es la asignación universal por hijo o hija, son 3 años más, así que también cuenta eso. Respecto al tema de que ustedes estaban hablando, está bueno recordar que hay 25.000 personas que todavía están presas de estas rentas vitalicias de la FJP y cobran un promedio de jubilación de 20.000 pesos. O sea, hay personas que cobran 20.000 pesos de jubilación en la Argentina. Sí, que era un proyecto de Sergio Massa reconvertirlo a un haber mínimo, ¿no? Sí, esto hay que hacerlo, sí, sino con un proceso judicial. Ahora, Tamara, más allá de lo que vos estás contando, el tema es, ¿la jubilación va a aumentar o no va a aumentar? ¿El bono va a aumentar o no va a aumentar? Bueno, está bueno este resumen que estás haciendo. Las jubilaciones aumentan por un decreto vigente que es el DNU 274/24, el DNU que firmó el presidente y dejó de lado la ley de movilidad jubilatoria que antes se aplicaba. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que las jubilaciones y todas las prestaciones de ANSES aumentan mes a mes con el índice de precios del consumidor 2 meses hacia atrás. Por eso ahora van a aumentar en septiembre un 4%. Bien. El bono es una decisión presidencial, discrecional, no sabemos si va a aumentar. Bien. Jorge, más preguntas para la doctora Besares. Sí, doctora, acá se comunica un vecino, un televidente del Chaco, dice, hola, tengo 62 años y 20 años de aporte. ¿Será que me puedo jubilar? No especifica si es hombre o mujer, pero bueno, da ese dato, doctora. Bueno, está bueno repasar los requisitos para una jubilación en Argentina, porque a veces cuando nosotros hablamos de adelantar aportes, la gente entiende que se puede jubilar antes. La edad jubilatoria siempre es 60 años en las mujeres, 65 años en los varones, salvo que estemos hablando de que esa persona realizó tareas insalubres en algún régimen especial que baja la edad. Si lo hizo en un régimen común, esta es la edad, y por más que vos ingreses una moratoria, no se baja la edad. Lo que pasa en las moratorias es que vos comprás los años que te faltan, porque vos requerís a esa edad tener 30 años de aporte. Si no los tenés que pagarlos de alguna manera, y hasta marzo de 2025 se puede. Bien, Tamara, si por ejemplo una persona
¿sí? Le toca la jubilación en abril de 2025 y no puede comprar, ¿se jubila o no? Si no llega a los 30 años de aportes, no se jubila. Si es una mujer, va a tener que esperar hasta los 65 años y acceder a una PUAM. Si es un varón, tiene la posibilidad de acceder a una PUAM y de cobrar un 80% menos que una jubilación ordinaria. Bien, Jorge, más preguntas para la doctora. Tenemos un televidente de Santa Fe que pregunta, buenas noches, tengo 35 años de aporte, tengo 55 años de edad en la Caja Municipal de Santa Fe. ¿Me puedo jubilar? Eso es lo que pregunta este televidente. Bueno, de todo yo lo que les cuento todos los días es el régimen nacional, el CIPA. No aplica a este señor que es de Santa Fe, que hay que revisar cuáles son los requisitos específicos de esa caja. Igual a los 55 años de edad, ninguna de las cajas provinciales prevé la jubilación. Si, por ejemplo, ese señor tuviese esos aportes a nivel nacional, a los 60 se puede jubilar con una jubilación anticipada, que es un mecanismo que hoy todavía existe y que va a seguir hasta septiembre de 2025 si no se extiende. Bien, Tamara, me quedé pensando en lo que contabas con respecto a la persona que se puede jubilar o que se podría jubilar en abril y que no llega a comprar la jubilación y no tiene la cantidad de aportes. Ahora, si una mujer, ¿sí? Una jubilada o quiere ser jubilada en marzo y tiene 20 años de aporte, ¿se jubila? Si es antes del 14 de marzo, puede comprar los meses que le faltan, los años que le faltan a través de la moratoria vigente, que te da la posibilidad de pagarlo hasta en 120 cuotas. Hoy nosotros decimos que lo que te sale a vos, aproximadamente un promedio de 50.000 pesos, lo que sale es lo que tenés que devolver. Cuando Vero me decía que más o menos es barato 22.000, esas son las unidades de cancelación. ¿Sí? Es diferente a después cómo se arma el pack para que vos puedas ir devolviendo, y más o menos el promedio en una jubilación son 50.000 pesos. Es bastante, porque estamos hablando de una jubilación de 234.000, a la cual hay que sacarle 50.000 de moratoria, a la cual hay que sacarle quizás algún crédito que tenga el jubilado, porque recordemos, los jubilados hoy están, la mayoría, en un 70% endeudados. Bien, ahora, Tamara, por ejemplo, el año que viene, ¿sí? Mitad de año, junio, una persona tuvo 20 años de aporte, llega a la edad, 60 para la mujer, 65 para el hombre. Tuvo 20 años de aporte, no cumplió los 30, ¿sí? Porque 10 trabajó en la informalidad. ¿Se jubila o no se jubila? No, no se jubila. Y estos son los números alarmantes. 9 de cada 10 mujeres que no llegan, 7 de cada 10 varones. Estamos en esos números en el sistema jubilatorio porque hay una gran informalidad laboral. Entonces, ¿qué puede hacer esas personas que nos están mirando, que cumplen después de marzo? Pueden acercarse a ANSES a través de un trámite y pagar los años que les falten. Se soluciona pagando. Lo que pasa es que a veces la gente no tiene esa disponibilidad para poder ir adelantando pagos. Bien, Jorge, más preguntas para la doctora Besares. Exactamente, buenas noches. Tengo 53 años, 13 años de aporte y está enferma, es una mujer por lo que veo, está enferma de la columna y no se quiere operar porque es muy peligroso. ¿Se puede jubilar? Es municipal, por lo que explica acá. Claro, debe ser que se tiene que operar y tiene miedo a la operación y está viendo si tiene una alternativa como para jubilarse antes de la operación o después del posoperatorio. No sé qué alternativa puede tener, doctora. Bueno, ahí tiene un régimen laboral vigente con licencias, que si es municipal tiene variadas licencias para aplicar, siempre y cuando sea personal de planta, hay que ver cómo juega eso. Y por otro lado, tenemos también el tema del retiro por invalidez, ¿no? Hay que analizar esos aportes, a ver si se puede hacer un retiro por invalidez, porque si la persona tiene algo de aportes y a su vez tiene una patología que le impide trabajar, puede acceder a una especie de jubilación anticipada. No es una jubilación anticipada, pero es un retiro por invalidez. Bien, Lucas, vos sos analista político. La Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores, ¿se planta o negocia con Milei ahora por esto? Mira, yo creo puntualmente lo que es el PRO puede ser que negocie, pero el resto es un tema muy antipático a nivel social. Ya te lo comenté con el estudio de Roberto Bachman, que hay un 66% de rechazo a este veto de Milei. Yo creo que el clima de opinión hoy el día de la opinión pública indica que los legisladores suelen decodificar el clima de opinión. Indica que no van a insistir y no van a negociar con el gobierno. Bien, hubo
¿cuánto implica para el gobierno tener que pagar el aumento? Nuevo aumento de 108.062 pesos para O1H. ¿Quiénes lo van a cobrar o quiénes lo cobran? Pero ¿cuánto implica para el gobierno hacer lo que pide No el tengo exactamente Congreso? el porcentaje. No, pero más o menos. No, pero en términos de presupuesto público, a ver, Carlos, en 30 días van a reducir el impuesto país del 17,5 al 10, es decir, con algunas décimas del impuesto que van a reducirle a los importadores, vos financiás perfectamente un aumento a esta línea de jubilados y planes sociales. Es decir, en la Argentina hay una asimetría muy grande entre lo que se legisla o lo que se decide desde el gobierno para los sectores concentrados en detrimento de los sectores populares o los sectores más vulnerables. Esto me parece que es lo que está llegando a la sensibilidad de la sociedad. Cuando se vio la semana pasada que los jubilados habían sido reprimidos, que se le había pegado a los viejos, me parece que eso fue un límite, fue un llamado. Stop, un llamado de atención respecto de, bueno, hay un sector muy amplio que en la Argentina la viene pasando mal hace mucho tiempo, hay que decirlo. Los jubilados la vienen pasando mal hace mucho tiempo, pero lo cierto es que los alimentos, la canasta básica, la canasta de alimentos, los medicamentos, también lo decíamos, aumentaron muchísimo los primeros meses del año, y la verdad es que los jubilados la están pasando realmente mal. Con lo cual, cuando vos ves estas asimetrías entre lo que le dan a los empresarios y lo que no le das a los viejos, ahí es donde la sociedad empieza a generar un llamado de atención y está muy pendiente de lo que pase en los próximos días. Y ahí estamos viendo lo que es un centro de jubilados. Cada vez más jubilados y jubiladas van a comer a los centros de jubilados y también a los comedores populares. Jorge, hay más preguntas para la doctora Besares. Sí, más preguntas. José, de 62 años, dice, tengo PNC por invalidez, tengo casi 20 años de aporte, ¿puedo entrar a la moratoria para jubilarme bien a los 65? Es una pregunta. Y la otra es, ¿y qué tengo que hacer, doctora? Bueno, tiene un beneficio no contributivo. Esta moratoria está pensada para los trabajadores en actividad, así que lo único que le queda es esperar la edad jubilatoria y reconvertir su beneficio a los 65 años. No va a poder reconvertirlo por una jubilación ordinaria, pero sí por una PUAN. Hay que hacer cuentas, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy una pensión no contributiva está en 164.000 pesos, ese es el 70% del haber mínimo. Y una PUAN en 187.000, que es el 80%. O sea, todo ese trámite implicaría una ganancia de un 10% más. Bien, Tamara, el proyecto del gobierno, con este veto, pero el proyecto original del gobierno es: persona que no cumple con los 30 años de aporte no se jubila. ¿Es así? Sí. Y de hecho las opciones a futuro es premiar de alguna forma a aquellos que tuvieron aportes con un retiro proporcional para que cobren un poquito más que una PUAN, pero no estaría siendo una solución para quienes no tienen aportes, que son la mayoría en este país. Y cuando también se habla de equiparar la edad jubilatoria de las mujeres con los varones, también se olvidan de lo que es el mercado laboral para las mujeres y toda la problemática que eso implica, ¿no? Sabemos que el hecho de las tareas de cuidado, que hoy la mayor parte son hogares monomarentales, con mujeres a cargo, sí, hacen que no se puedan desempeñar de la misma forma en el mercado laboral. Bien, bueno, también, Pablo, sí, Vero, por favor. No, perdón, pero también es cierto que las personas no se van a jubilar, ¿sí?, si no tienen aportes, pero por no haber tenido aportes, llegamos a tener un montón de jubilados hoy con muy pocos, muy pocos aportes mensuales, ¿sí? Por eso estamos como estamos con los jubilados. O sea, también. pero vos decís, Vero, que el tema es... Los jubilados, pero los jubilados no sí, han aportado los 30 años y han aportado 5 o 6 años y hoy hay enorme cantidad de personas que están cobrando esa jubilación cuando no se hicieron los aportes. El resto de los jubilados están pagando por esta gente. Bien, Pablo, sí, ahí voy, Hugo. Pablo, vos decías recién lo de tu mamá. Sí. ¿Cuánto cobra? 2,88. 2,88. Sí. ¿Cuántos años trabajó tu mamá? Mi mamá tiene una jubilación de ANSES. Sí. Mi mamá no trabajó nunca y tiene una jubilación... ¿Cómo no trabajó nunca? No trabajó porque
Pero trabajó en la casa. En la casa, claro. Ama de casa. Tiene Es un esa trabajo. jubilación Sí. desde hace 15 años más o menos. Bien. Bueno, pero desmitifiquemos esto, Claro, ¿no? pero- No, está bien. Pero, el perdón, ama de pero, casa perdón. trabaja, Pero trabaja, a lo que voy, perdón, aporta perdón, Pablo. desde que por cobra, eso te aporta preguntaba. hasta ahora. Aporta. Ahora, se toma como ama de casa un trabajo. No, no, Eso está Se bien, toma sí. como un trabajo, lo que sí debería hacerse es regularizar justamente esa mensualidad continua del ama de casa, para que no pase Pero, a ver, lo que chicos, pasó ¿por qué anteriormente. nos preocupamos tanto por caerle a los jubilados y a las jubiladas y no nos preocupamos por los empresarios, que estamos premiándolos todo el tiempo, incluso en la ley base los premiamos con un plan de facilidades de pago? Que era lo que Es que decía nunca estuvieron, Tami, es que perdón, los pero jubilados nunca estuvieron bien Tam- tampoco. No, pero es lo que dice Tamara, lo que decía Hugo Vázquez recién con respecto a esto. Yo quería ampliar sobre ese punto. Definitivamente, yo entiendo lo que se plantea en el piso. Ahora, también es cierto que la Argentina, en la historia de la Argentina, hay una larga tradición de evasión fiscal en donde muchos empleados sí aportaron en su recibo de sueldo y los empresarios no lo hicieron en el ANSES, en donde se generaron muchas inequidades respecto a los empresarios. Hoy, de hecho, en la Argentina, no nos vayamos a hacer historia, es decir, muchos jubilados que debieron haberse jubilado en buena ley, no lo pudieron hacer porque los empresarios no hicieron los aportes Sí, en pero el igual, pasado. Pero claro. además, déjame decirte que hoy Sí, en la Argentina, sí. 2024, tenemos millones de argentinos que trabajan en negro. Los millones de argentinos que hoy trabajan en negro, que hacen changas en la Argentina del 2024, van a tener dificultades para jubilarse si no se traduce en política pública dentro de 20, 30 años, también en ese momento. Es decir, quien está en negro o quien es estafado por el empresario que no hace el aporte como corresponde, dentro También, de 20 o 30 años Claro, va a tener los problemas que Está vimos. bien, y pero- hay también sí. trabajadores, justamente, en negro que no quieren estar en blanco y son responsables también. Está bien, pero es un porcentaje mínimo. Pero ahora lo Sí. discutimos. Igual Tamara, el trabajador nunca es responsable, porque hay una ¿Cómo simetría que de no? poder. ¿Cómo que no es Pará, responsable? Yo soy responsable de lo que yo tengo que hacer, aportar No. y demás. ahora hay una Sí, la situación... ley de contrato de trabajo. Está No, bien, hay una ahí seguimos, Tami, porque hay preguntas para vos. Ahí voy, Lucas, hay preguntas para vos. Jorge tiene preguntas para vos con respecto a esto. Sí, Dale. doctora, mire, se comunicó con mi teléfono Herminia del Pilar Sotini, que es una vecina, Sí. que dice que cobra la mínima y nunca cobró ningún bono. ¿Cómo tiene que hacer para reclamar si es que tiene derecho a reclamar? Bueno, Herminia, lo que tenés que saber es cuánto es tu haber, ¿no? Porque mucha gente lo que confunde, dice, cobro la mínima, pero en realidad es el importe que te está quedando después del descuento de la moratoria. Y tu jubilación es un poquito más que la mínima. Entonces, tendríamos que analizar el recibo. Obviamente acá no vas a tener tiempo de mandarnos el recibo, pero te invito a que vayas a ANSES, que lo hables con alguna persona de ANSES. Y recordá siempre que los bonos se pagan. Por ejemplo, ahora en septiembre se pagarían, si se confirma, las personas que cobran 234.000 pesos, si es un bono de 70.000, lo van a recibir completo. Y si no, proporcionalmente hasta llegar a 304.000 pesos. Bien. Pablo, vos decías recién lo de tu mamá. Sí. 288.000 pesos. cobra, ¿sí? Sí. Ella, ama de casa, Ama de trabajó casa. de su casa. Sí, hizo había todo entrado lo en una que tenía que hacer. moratoria, se pagó. Yo me Está bien. estoy acordando Entró en una viejo. moratoria, eso iba. fue ¿Entró hace en una mucho. moratoria ella? Sí, en su momento entró en una moratoria, Sí. compensó y ella tiene una jubilación. Y cobra el mínimo. Entonces, si ahora o por lo menos demuestran que va a cobrar 234.000 y no va a cobrar el bono, en realidad va a cobrar menos de lo que cobró el mes pasado. Tamara, cuando una persona ahora compra, como la mamá de Pablo, compra la jubilación, ¿sí? O sea, cobra esa jubilación, es mayor de 60, de 65, cobra esa jubilación y le descuentan lo que compró. ¿Es así? Sí, le descuentan la moratoria porque que decíamos que tiene un límite de 120 cuotas. Sí. Y a su vez, bueno, vos vas eligiendo para que cómo te quede el ingreso, y lo que tienen que saber es que todos los meses, cuando aumentan las jubilaciones, aumenta también la cuota de devolución. Por eso mes a mes se va encareciendo esto que tienen que devolver. Bien, Tamara, dame un segundo nada más, porque mes a mes también lo que se encarece es el boleto, ¿sí? El boleto sin subsidio se va a 1.400. En vivo, en directo, en Constitución. Ahí está Jessy. ¿Qué es lo que pasa con respecto al boleto? Y cómo hace cada persona que está ahí para llegar a fin de mes. Porque hoy ya es 1 de septiembre. ¿Cómo hizo para llegar a sábado 31 de agosto? Tuyo, Jessy.
Sí, así es. A ver, vamos a hablar acá. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Preguntarte, ¿viajás en colectivo muy seguido, en tren? Sí. ¿Cuánto le cargas a la SUBE? 2.000. ¿2.000? No, más, en 2.000 pesos. ¿Con cuántos medios de transporte viajás por semana? Tren y colectivo. ¿Sabías que van a sacarle el beneficio a la red SUBE? No sabía. ¿Qué beneficio le van a sacar? Cuando vos viajás en más de un medio de transporte te hace un descuento, ¿no estabas al tanto? No. Está bien, no, sí, eso, para tenerlo en cuenta, más que nada, se te va. Es más que nada, para eso tenés que, bueno, ponerte al día por las dudas, porque después vas a tener que cargarle más a la SUBE. Pero bueno, seguimos acá trabajando en Constitución. Acá vamos a hablar con este muchacho. Hola, buenas tardes, ¿Y se llega a ¿cómo fin estás? de mes o no? Mirá. Preguntarte, ¿estás al tanto de que van a sacar el beneficio a la red SUBE? Sí, estuve en conocimiento, escuché algo. ¿Qué pensás de la medida? Y no, que la verdad que desde que estuvo la SUBE fue algo más práctico y no, me parece que se nos va a imposibilitar a muchos para viajar y bueno, va a ser complicado. ¿Usás muchos medios de transporte en un día? Sí, yo uso el colectivo, tren y subte para llegar hasta Retiro. ¿De dónde sos? Yo soy de Claypole. Estás acá con tu hijo, por lo que veo. Él también paga aparte, ¿o no? Obvio, sí, paga. Digo, Sí. por la edad, me preguntaba paga, más que nada. Sí, porque ya tiene 7 años, es mayor. Claro, o sea que 2 pasajes, te digo que... Sí. Colectivo, tren y subte, mucho se va, sobre todo teniendo un hijo. Está caro. Gracias, muy amable, gracias. Bien. Independiente. Bien, Ceci, ahí seguimos en Constitución, lo que decía recién esta persona, 3 colectivos, todos, colectivo, tren y subte. Esto es lo que tiene que tomar para ir a trabajar. Se le complica, Lucas. Es que se complica mucho y como decía la doctora Tamara recién, es un gobierno que solamente aprieta a los trabajadores y le da beneficios al poder económico. Yo te lo pongo en una imagen muy elocuente que el otro día dio un comunicador, que por ejemplo con el RIGI, en la ley bases, es como que si hacemos como fue el robo del Banco Río, bueno, el Estado te hace el boquete, el poder económico se lleva el botín y se van del país y se acabó. Es lo que pasa con el RIGI, va a ser un saqueo y es un guiño al poder económico para el saqueo. Bien, ahora veamos, Tamara, también cómo sigue el tema de los jubilados. Me quedé pensando, en abril, a partir de abril del año que viene, persona que no tenga 30 años de aporte no se puede jubilar. Si no hacen algo los legisladores, ¿no? Los legisladores están ahora juntando firmas, quieren llegar al 1.000.000 de firmas contra el veto de Milei. El miércoles se moviliza, hay proyectos de ley para ver si se va a prorrogar esta moratoria que tiene su fin el 14 de marzo. Tienen que trabajar bastante por los jubilados, ¿no? Cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, sacaron este proyecto de ley, que todos estamos queriendo que no se vete, pero que la realidad podría haber sido mucho más mejorador de la vida de los jubilados y que den una mejora de 16.000 pesos. Bien, preguntas para la doctora Besares, la tiene Jorge. Vamos. Más preguntas, doctora. Mire, acá una televidente. Bueno, tengo 13 años de aporte, soy mujer, tengo 56 años de edad y 2 hijos. ¿Puedo ir a la moratoria? Es la pregunta de esta televidente. Sí, podés adelantar años, estás dentro de los 10 años de la edad jubilatoria, esos 2 hijos computan 2 años de aporte más. Si cobraron asignación universal por hijo o hija, van a ser 3 por cada hijo, o sea que ya ahí tendría 6 años de aportes adicionales. Bien, Tamara, ¿qué pasa, por ejemplo, con un trabajador o una trabajadora que comenzó su tarea laboral a los 20 años? Cumple 30 años de aporte, o sea, a los 50. ¿Se puede jubilar o tiene que esperar si es mujer a los 60, si es varón a los 65? Mirá, la única opción que tenés hoy, si vos tenés los 30 años de aportes efectivos sin moratoria, es a los 5 años antes de la edad jubilatoria. Por ejemplo, en el caso de las mujeres sería 55 años de edad, en el caso de los varones 60 años, pero hay un requisito adicional que es estar desocupado a junio de 2023. Es decir, que si vos seguís todavía en actividad al día de la fecha, vas a tener que seguir trabajando y completando más aportes que después en el cálculo final te mejoran un poquito lo que vas a cobrar, pero no cambia la edad. Bien. Jorge, más preguntas para la doctora Besares. 11 34 15 14 34 y presta atención, es un mensajito rebuscado, pero creo que la doctora va a poder responderlo. Tengo 9 años trabajados en Policía Federal. Estipulo que es una persona que se fue de baja o fue exonerada en su momento y tiene 20 años de aportes en la faz privada. Dice, estoy trabajado y tengo 63 años. ¿Me puedo jubilar?
Por lo que veo de ese varón, de ese masculino. Sí, se le tienen en cuenta los dos regímenes y se va a jubilar en el régimen general. Le está faltando un año, por lo que dice ahí, así que yo lo que haría es la consulta en ANSES ya, no te duermas, antes de marzo, a ver si te falta incluso aportar uno más, o pensar también que dentro de estos 2 próximos años que tiene por delante hasta poder jubilarse, va a tener un empleo registrado o va a pagar un monotributo como para completar también. Si está pagando un monotributo, no tiene que hacer nada, a los 65 se jubila. Bien, Fede, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer Javier Milei si efectivamente tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores dice, bueno, no hay cambio en lo que es este proyecto? El gobierno ya dijo que si no hay plata, digamos, dentro de lo que es su organigrama económico, bueno, va a descontarle a las provincias. O sea que atención a lo que hagan los gobernadores y el papel que cumplan los gobernadores en caso de que, bueno, obviamente vaya al Congreso de nuevo la reforma jubilatoria. Van a recortar justamente de ahí, porque ya no hay más de dónde recortar. Carlos, van a bajar los subsidios, sí, más todavía, y van a bajar los aportes a los gobernadores. Bien, ahora, Tamara, ¿es posible que, por ejemplo, la decisión de las jubilaciones pase a los gobernadores? Sí, bueno, a ver, ellos tienen ya sus cajas provinciales. Acá estamos hablando de nivel nacional, no cambia la ley, no va a cambiar la 24240, así que eso no pasaría. No pasaría, directamente se mantendría de la misma manera tal como lo estamos contando. Ahora, a partir del año que viene, el Gobierno Nacional, el proyecto de Javier Milei es que cada trabajador trabaje más de manera registrada o trabaje menos de manera registrada. A ver, yo en esto soy poco objetiva porque ustedes saben que yo me dedico al derecho laboral, entonces sí. Ver una figura como el colaborador en la ley bases es una figura que tiende a la falta de registración laboral, en donde va a terminar decidiendo la justicia si esa figura se adapta a lo que es una relación de dependencia o no. Lo que yo veo con la ley bases en realidad es que los empresarios están más cómodos con poder no registrar a sus empleados y que los abogados vamos a tener más trabajo, la justicia va a tener aún mayor trabajo, va a tener que tomar partido. Hasta ahora las últimas decisiones de estas últimas semanas ha sido un pro empresario, pero bueno, se va a dirimir todo en la justicia porque la ley bases para los abogados laboralistas es inconstitucional. Bien, otra pregunta para vos, Tamara, la tiene Jorge. Dale. Sí, doctora, mire, una televidente, buenas tardes. Yo tengo 20 años de aporte y me pagan la mínima como ama de casa. La pregunta es, ¿qué debe hacer para jubilarse? Tiene 20 años de aportes y le falta ¿cuánto para jubilarse? No especifica ese dato, no lo especifica. Dice que pagan la mínima, ¿cómo debe hacer? Como ama de casa, ¿qué debo hacer? No entiendo muy bien la pregunta. No sé, debe pagar, debe ser como la mamá de Pablo, que fue ahora la moratoria. Claro. Yo le quería hacer una pregunta personal también. Igual voy a aclarar una cosa, la gente que tiene moratoria no quiere decir que vaya a cobrar la mínima. El ingreso se va a determinar de acuerdo a las últimas 120 remuneraciones. Hay gente que accede a moratoria con aportes, entonces termina cobrando un promedio de los salarios de esos últimos 10 años. Bien, sí, Pablo. No, yo tengo 10 años de aporte como monotributo, ¿no? Sí. Pero me falta todavía, tengo 52. Llego a los 65 con por ahí 23 años de aporte. ¿Voy a tener que seguir trabajando hasta los 30 de aporte? No. No, vas a tener que comprar. Ya estarías para comprar vos. ¿Sabés que hay amigas que me están... Yo ya tengo amigas de 50 años y el otro día la consulta era, ¿me tengo que empezar a preocupar por la jubilación? Y la respuesta fue sí, porque si no hay moratoria, no llegás con los años. Hay que hacer cuentas, pero ya la gente que está 10 años antes de la edad jubilatoria tiene que empezar a pensar que en marzo se termina la moratoria y que después quizás no te puedas jubilar a los 60 años las mujeres, 65 los varones. Ahora, ¿hay un piso? O sea, por ejemplo, una persona de 40 años, ¿puede ir a comprar la moratoria? No, 10 años antes. Por eso para las mujeres son 50 años, para los hombres son 55. O sea que tampoco puedo ir a comprarlo ahora. Si quiero comprar... Claro, no la puede comprar. No la puedo comprar. Claro. O sea que sigo trabajando y bueno. Claro, yo por ejemplo no puedo, pero como te decía, tengo amigas de arriba de 50 que les están faltando los aportes y bueno, en eso hay que ver el reconocimiento de hijos que sigue, por más que se caiga la moratoria, hay que ver si vos tenés años trabajados en el exterior, que hay convenios en donde se van a tener en cuenta esos años que trabajaste en el exterior, bueno, todas esas cosas van sumando. Y vos decís, hay que ver el tema de los hijos, ¿por qué? Porque por hijo te cobran es como un año de aporte, ¿no? Claro, te restan años.
No te cobran por ahora, no des ideas. Pero, No, bueno, lo que digo es eso, cada año te cobra porque se lo tenés que pagar. sí, es verdad, tenés razón, hay que devolverlo. Es verdad, viste que uno piensa que la moratoria no es en realidad plata que vos estás poniendo, la estás devolviendo. Sí, es 1 año por cada hijo o hija, 2 años por hijos en situación de discapacidad o en adopción y 3 años si cobraron aguache. Bien, Hugo, ¿por qué este enfrentamiento tan claro del gobierno con el tema de los jubilados? Dice, me planto acá. ¿Por qué? Uno no lo entiende, ¿no? A ver, es una decisión evidentemente política. Definitivamente el presupuesto social es un presupuesto, es un componente que pesa dentro del presupuesto a nivel nacional. Pero la verdad es que vos no podés dejar de financiado el ingreso de los jubilados ni de los planes sociales. Vos tenés una responsabilidad política sobre el conjunto de la sociedad argentina. Y como te digo, de vuelta, si hubiera una simetría en las decisiones de gestión política respecto a, bueno, cobrás impuestos a los bienes personales, es decir, no reducís el impuesto a los bienes personales, de alguna manera incorporás algún impuesto a quienes más tienen, a los sectores concentrados, bueno, de alguna manera habría alguna simetría en la política. Pero hoy ves que se pisan las jubilaciones, se pisan los planes sociales, hay realmente una pérdida muy fuerte de poder adquisitivo y de calidad de vida en los sectores más vulnerables, y por el otro lado te das vuelta, vas a los sectores concentrados y tenés el RIGI, tenés bienes personales que va a la baja, tenés un montón de impuestos y de beneficios para sectores muy concentrados en la Argentina que nada tiene que ver con lo que le está pasando a la otra parte de la sociedad. Entonces, ahí está, me parece, el dato clave. Este gobierno tiene una asimetría en su gestión de políticas públicas. Para unos poco y para otros mucho. Bien, Lucas, ¿puede suceder algo con los jubilados y las jubiladas como sucedió con los universitarios, que empiecen a concentrar esta manera de quejarse ante el gobierno nacional y convoquen a mucha gente? Mira, los jubilados, por un tema generacional, por un tema de edad, es complicado que puedan llegar a tener una cantidad de gente a nivel multitudinario como una marcha universitaria, pero si reciben el apoyo de organizaciones sociales, de sindicatos, esto puede servir como para presionar, porque sabemos que es complicado, los jubilados son gente mayor, recordemos la época de Norma Pla, la época de Carlos Simiscos, y también lo que hablaba Hugo justamente,